Hola, un feliz sábado. Sean todos bienvenidos en esta linda recepción de sábado. Estamos aquí en la Iglesia Fe y Esperanza. ¿Cómo estás, Clara? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí. Feliz sábado, Clarita. ¿Qué tal tu semana? Igualmente, bastante agitada, pero ya llegó el día del descanso y eso es maravilloso. Sí, ya uno en estas primeras horas, ya uno empieza a relajarse, como Sí. que se desconecta de todo lo que es lo laboral y empieza a conectarse con el Señor más profundamente. Sí, eso es aliviado, muy bueno. ¿Y qué te parece, Clarita, en este momento que nosotros nos encontramos acá y estamos aquí en esta linda recepción de sábado y Saludando a todos. saludando a todos y ahí que están quizás en sus casitas conectados y estamos esperando también para escuchar la palabra del Señor, Clara? Amén. Es lo más importante, ¿no? Es lo esperado para el sábado. Y el tema de hoy va a estar muy interesante, Clarita. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del pecado. Wow, ese tema yo creo que casi nadie le gusta hablar del pecado. No es un tema muy popular, Dayana. No les gusta a nadie escuchar de eso. Pero yo creo que hoy le vamos a dar un enfoque totalmente diferente, va a estar bastante interesante y vamos a ver algunas cositas allí que quizás son interesantes para ti, pero que te van a dar otra perspectiva de lo que es el pecado. ¿Sí Claro o no? claro que sí, de eso se trata, ¿cierto? Que llegue a todos ustedes, ¿cierto? Que nos escuchen, nos vean y puedan entender la importancia, lo crucial y todo lo importante que es entender lo que es el pecado. Ahí entonces te invitamos para que te quedes ahí, amigo, en nuestro canal Fe y Esperanza, para que estés allí atento, que ya en unos minutos vamos a comenzar con este lindo tema. Vamos entonces a escuchar un lindo himno de sábado, Clarita, ¿te gusta? Ay, me parece. Ya volvemos. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente, sincera oración, pidiendo te escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Y aquí estamos nuevamente, Clara,
Clara, Qué lindo himno. en este himno tan lindo que acabamos de escuchar, Señor, reposamos. ¿Te gustó? Me encantó, como que nos imbuye así en el clima del reposo del Señor. Como que uno va preparando el espíritu, ¿verdad? Para esa comunión que vamos a tener con el Señor en este día tan especial. Me encantan estos himnos del sábado. Sí, me encanta, a mí también. Y mira, Clarita, bueno, es importante ya como que entrar en lo medular, en la palabra de Dios, y ya como que irle sacando el jugo a ese tema como para aclarar un poco los conceptos en cuanto a lo que es el pecado. Y nosotros podemos ver que quizás hoy en día el pecado es relativo. Unos pueden pensar de que no es grave lo que estoy haciendo, no le estoy haciendo daño a nadie, pero no sabemos la magnitud quizás del daño de lo que estamos haciendo. Por eso es que es clave que hoy nosotros podamos ver verdaderamente estos conceptos y la salida o la solución que ha dado Cristo Jesús a lo que es el pecado. Un tema que quizás muchos no queremos hablar, pero que es muy necesario. ¿Te parece si oramos, Clara? Me parece, pidamos la ayuda al Señor para este tema, ¿no? Sí, vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias, Señor, por el amor y el cuidado que tienes con cada uno de nosotros. Todo lo que ha pasado en esta semana, Señor, que tú lo has permitido, las oportunidades que nos has dado, el poder trabajar, compartir con la familia, el que estemos aquí, Señor, también conectados contigo, es una bendición. Te damos gracias por la vida, por la salud, por todas las cosas maravillosas. Señor, vamos a abrir tu palabra, queremos hablar del pecado, queremos ver este tema, Señor, con todo el peso que tiene, pero también con toda la esperanza y la solución que tú has dado para nosotros. Señor, ayúdanos, ilumínanos con la presencia de tu Espíritu Santo para que podamos entender esto y que este mensaje, Señor, también lo podamos aplicar en nuestra vida práctica. En Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén, amén. Y yo creo que es importante que partamos como que desde la base, Clara. ¿Qué es el pecado? ¿Hay alguna definición en la Biblia que nos hable sobre lo que es el pecado? Sí, hay una definición en el contexto bíblico, hay más de una definición acá. Podríamos decir que es la acción, sentimiento o pensamiento que va en contra de las normas de Dios. O sea, una transgresión a las leyes de Él. Es decir, que Dios ha establecido unas leyes a través de su palabra y cuando el ser humano no obedece esas leyes, nosotros podemos decir de que eso es pecado, Clara. Sí, eso es pecado. ¿Y dónde comienza el pecado? ¿En la acción que estamos cometiendo o ya hubo como una concepción previa quizás? ¿Dónde comienza? El pecado tiene un proceso. Comienza primeramente en el pensamiento, aquí en la mente, ¿cierto? Entra por nuestros ojos y viene a la mente, ¿cierto? Y después dice la Biblia, la concupiscencia, dice que es el deseo desordenado, ¿cierto? Que hay en cada uno de nosotros, la tendencia a ciertos pecados, ¿cierto? Lo convierte, nos lleva a practicarla, ¿cierto? Y cuando practicamos, cuando cedemos a ese pensamiento, a ese deseo inadecuado, ahí cometemos pecado. Y está en clave eso que tú dices, Clara, porque cada persona dice que es seducido de acuerdo a la propia concupiscencia, es decir, que hay cosas que a ti te hacen pecar que son totalmente diferentes a las mías y a las de cada uno de nosotros. Pero hay un pasaje bíblico que nos habla de eso que tú estás diciendo, Clara, que se encuentra en Santiago 1, 14 y 15. ¿Qué dice? En Santiago 1, 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, lo que hablábamos. Ajá. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz al pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Yo creo que ese lo deja claro de lo que estamos hablando, ¿no? Que ya es como cuando somos seducidos por nuestras propias pasiones. Pero hay quizás dos definiciones que yo encontré en la Biblia y que encontramos en la Biblia de lo que es el pecado, aparte de la que tú estabas diciendo que es la transgresión de la ley. La primera era la que tú decías, que el pecado es desobedecer las leyes de Dios. Estamos en primera de Juan 3:4, que dice que todo el que peca desobedece la ley de Dios porque, y aquí es donde lo aclara en el concepto, dice, el pecado consiste en desobedecer a Dios. Así En desobedecer, ¿qué cosa? ¿Qué
¿qué es lo que nosotros obedecemos? ¿Qué es la ley de Dios en sí, Clara? La ley de Dios es un conjunto de normas morales que el Señor, por amor al hombre, ¿cierto?, como guía le dio para concebir una vida plena, para tener una vida plena, ¿cierto? Son normas morales universales, son las instrucciones que Dios nos dio, y cuando no las cumplimos son las que nos alejan de Dios, del prójimo y de nosotros mismos. Y eso es importante porque vemos que las leyes de Dios es para que podamos tener una relación correcta con el Señor, que lo vemos en los primeros 4 mandamientos de los 10 mandamientos y los otros mandamientos a partir del 6 al 10, del 4 al 10. Ahí nosotros vemos la relación que nosotros debemos tener con el prójimo. Del 5 al 10, disculpa, del 5 al 10 porque del 1 al 4 son con el Señor. Amén. Esto es clave. Hay algo que me llama mucho la atención también, Clara, que está en Deuteronomio 28, porque Deuteronomio 28 se divide en 2 partes, ¿no? Y nos habla de las bendiciones cuando obedecemos a Dios, y encontramos esto en los versículos del 1 al 14, y son muchos. Cuando obedecemos a Dios tenemos bendición, prosperidad, protección, bienestar, plenitud. Pero también hay una segunda parte que no es muy agradable. Sí, pues después del 14 viene una serie de Deuteronomio 28 del 15 al 68, imagínense, 3 veces más de las que vimos cuando ocurre la desobediencia a las instrucciones de Dios. Tenemos resultados terriblemente negativos y mucho mayor las maldiciones que las bendiciones. Sí, esto me llamó mucho la atención. Y es importante también aclarar aquí, Clara, que el poder guardar los mandamientos de Dios, el poder obedecer los mandamientos de Dios, ¿es posible por nuestras propias fuerzas, Clara, o no es posible? Tenemos tendencia a hacer lo malo, tenemos tendencia a pecar, desgraciadamente. Somos espíritu y carne, ¿cierto? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, solos no podemos, ¿ya? Tenemos que ir a solicitar el poder del Espíritu Santo. Necesitamos ese poder, necesitamos además otras cosas, como una comunión permanente con Dios, ¿cierto? Recordemos que el Señor nos ha dado un libre albedrío para que nosotros escojamos lo que hacer, pero nos dio el libre albedrío para que elijamos hacer su voluntad. Debemos usarlo bien, tomar buenas decisiones para que nos vaya bien, ¿cierto?, en la vida, hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, porque eso es lo que trae bendición. Y eso es clave también porque vemos el ejemplo que nos dio Jesús, que Él estuvo en una comunión constante con el Padre, y eso le dio a Él la fortaleza para que ante cada tentación que se le estaba presentando, Él pudo resistir. Esa comunión estrecha a través de la oración, a través del estudio de su palabra. Claro, un escrito está importante. Eso es sumamente importante, que es lo que nos va a ayudar a que nosotros podamos vivir en el Espíritu y no estemos tratando continuamente de satisfacer los deseos de la carne. Claro, la tentación viene, pero ojo, la tentación no es pecado. Cuando cedemos a la tentación, ahí ya es pecado. Qué bueno que estás aclarando esa parte, Clara. Y hay una segunda definición de pecado, aparte de la primera que dijimos, que era la desobediencia a las leyes de Dios. Y en este caso también se nos habla en la Biblia, en Santiago 4:7, dice: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Este sería como un pecado por omisión. Claro, ese es el pecado por omisión, o sea, que sabiendo hacer lo correcto no lo hacemos, también es pecado. Es como cuando nos hacemos los indiferentes ante una situación que podemos hacer el bien y nos hacemos los locos. Claro, justamente eso. Y hay también como tipos de pecado, Clara, ¿no? ¿Será que hay pecados que son más graves que otros? ¿Será que hay pecados que lo hacemos en forma involuntaria o quizás por ignorancia o desconocimiento de la palabra de Dios? ¿Qué dices tú? Sí, hay diferentes tipos de pecados, pero todos son pecados. El Señor los mira igualmente tenemos que arrepentirnos de ellos. Hay unos más graves, ¿cierto?, que se explican en 1 Corintios 6, 9 al 11, que dice que
los injustos, ¿cierto? Los inmorales, los idólatras, los adúlteros, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores, esos no heredarán, dice, el reino de los cielos. Son pecados graves porque hacen mucho daño. Sí, importante también que el señalamiento que Dios hace quizás aquí en la Biblia es cuando hay una persistencia y esta conducta de injustos, inmorales, idólatras, la persona no abandona su pecado, sino que persiste hasta el final. Porque en la misericordia de Dios, Él está buscando de que el ser humano se arrepienta y abandone Siempre todo busca esto. eso. Ahora, te quería contar que Sí. aquí no aparece por tiempo, no lo pusimos, pero hay una segunda parte en este que dice que eso éramos muchas veces nosotros, eso éramos, todo esto que describí, ¿cierto? Que leímos, éramos nosotros, pero cuando el Señor entró a nuestro corazón, cuando nos convertimos a Él, ya vino el Espíritu Santo y nosotros podemos combatir todo eso y ser otras personas. Perfecto, y es donde Dios está dando como que esa oportunidad de cambio, ¿verdad? De Cambio, restaurar Él nuestra todo vida. lo restaura y lo hace nuevo, pero tenemos que tener la disposición. Sí. Hay otros pecados también que nosotros podemos estar cometiendo porque ignoramos la palabra de Dios, no la hemos leído, no sabemos que esto que estamos haciendo es desobediencia a la ley de Dios, que son los pecados por ignorancia. Pecados por ignorancia. Mire, Pablo en 1 de Timoteo 1:13 dice: aún habiendo sido yo antes blasfemo y perseguidor e injuriador. Recordemos que Pablo perseguía a los cristianos porque él pensaba que eso lo hacía por Dios, lo hacía bien. Pero recibí misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, dice. Claro, porque él era ignorante e incluso él pensaba que estaba haciendo eso en el nombre de Dios. Y que todo lo que estaba haciendo, Dios lo estaba avalando, pero él estaba matando. Estaba haciendo Estaba muchas apresando, persiguiendo y matando cristianos. cosas. Sí. Pero también habla, en Hechos 17:30, nosotros podemos ver un versículo que es clave en cuanto a la ignorancia y lo que pide el Señor, a pesar de que somos ignorantes de que estamos cometiendo los pecados. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y era lo que tú decías. No es que el Señor, porque somos ignorantes del pecado, nosotros de igual forma tenemos que entender que el Señor es justo. El Señor nos pide que abandonemos eso y que nos arrepintamos de eso. Claro, sobre todo cuando ya tengamos noción, tenemos que arrepentirnos, ¿cierto? Y de ahí para adelante se nos considerarán esos pecados. Sí. Y hay otros pecados que son los involuntarios, Clara, que son aquellos que quizás pudiéramos hablar, que es esa lucha de la carne, que a veces uno hace una cosa y quiere hacer algo bueno, pero resulta que hace algo malo, dice una cosa y uno dice, pero ¿por qué dije esto? Que es esa lucha entre la carne y el espíritu, ¿verdad que sí? Sí, ¿cuántas veces, cierto? Nosotros en la mañana nos levantamos con eso. Hoy día no voy a pecar, hoy día voy a estar bien, de aquí a la noche no voy a tener nada que confesar ni arrepentirme. Pero hacemos lo malo, ¿cierto? Sin darnos cuenta, así, no planeado, ¿cierto? Ojo, pero la Biblia no justifica estos pecados. Aquí dice, Pablo en Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, esto hago. La lucha entre el bien y el mal. Sí, lo que tenemos cada uno de nosotros, esa naturaleza pecaminosa y el Espíritu de Dios diciéndote lo que debes hacer, pero lamentablemente nosotros terminamos haciendo cosas que no queremos. Pero ahí es donde tenemos que agarrarnos de Cristo Jesús y en esa comunión constante cada vez vamos a poder ir venciendo y la naturaleza espiritual va a ser más fuerte que la carnal. Claro que sí, el Señor siempre quiere que nosotros nos arrepintamos, siempre Él es misericordia, Él está, mire, Él considera los pecados no como nosotros lo vemos en los demás. Yo te vi haciendo algo malo, te juzgo y te condeno. No, el Señor ve tu corazón y el Señor evalúa de otra manera, eso es maravilloso, miren cómo es. Dios evalúa la culpabilidad, pero a través de la motivación que tuvo esa persona. Él como es omnisciente, como ve todo, ¿cierto?
ve la intención oculta que tuvimos en nuestro corazón al pecar y lo considera. Qué lindo es, ¿no? Eso es súper importante, ¿no? Porque hay veces que hay personas que podemos pecar y le decimos, ay Dios, estoy aquí, pero no sé, quisiera salir de esto. Y a veces hacemos las cosas con malicia, con planificación, Sí, pues otras con veces la sí lo maldad. hacemos con maldad, pero y ahí estamos mal. Sí. Hay algo también importante aquí, Clara, que es la frecuencia con la que pecamos. Muchas veces pecamos 1, 2, 3 veces, precisamente por eso, por esa debilidad que tenemos. Y otras veces podemos hacer de ese pecado una práctica constante, todos los días y a cada momento, y caemos y en eso, no hay arrepentimiento, incluso nos insensibilizamos de lo que estamos haciendo y hasta silenciamos la voz del Espíritu Santo porque avanzamos con eso. ¿Qué piensas de eso, Clara? Sí, desgraciadamente así es, ¿cierto? Es importante eso también, el Señor lo considera, la frecuencia del pecado. Nosotros caemos en pecado, ¿cierto? A veces, o sea, no siempre estamos pecando, pero muchas veces caemos y nos arrepentimos de corazón y no queremos volver a hacerlo. Tal vez volvemos a caer y nos arrepentimos y nuevamente el Señor nos perdona. Pero hay también otras personas o otro hecho que es practicar el pecado de forma constante, o sea, hacerlo como decías tú, algo ya rutinario que en mi vida está hecha para el pecado. Entonces, esas son las diferencias. Por ejemplo, en 1 de Juan 3:9 lo aclara, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿No ocurre eso? Sí, ocurre porque ya, por ejemplo, antes nosotros pecábamos cuando no habíamos aceptado a Cristo en nuestro corazón y quizás como que nos daba igual si estábamos haciendo las cosas, pero ahora hay algo como que esa cosquillita, ese Espíritu Santo que no te deja, uy, dije esto, ¿por qué hoy? Es ese Espíritu Santo que te está redarguyendo constantemente cuando dices o haces algo que quizás es malo, pues, y en ese momento Él te hace como una exhortación. Claro, te incomoda el pecado ahora ya, ¿cierto? Sí. Seguimos avanzando un poquito. Vamos a hablar un poco de lo que es el arrepentimiento, lo que es si ya hemos pecado, ¿qué es lo que pide el Señor de nosotros a pesar de que hemos caído en pecado, Clara? El Señor pide que vayamos con humildad, que es el tema de esta semana en la escuela sabática, la humildad. Sí. El Señor pide que vayamos con humildad al arrepentimiento. El arrepentimiento es posible y es necesario para el perdón de Dios. Ese arrepentimiento es cuando yo reconozco mi condición ante Dios, reconozco mi falla y doy un cambio completamente de mi actitud y ya dejo de practicar eso, abandono eso y empiezo a obrar de como Dios lo establece en su Justamente, palabra. tú lo has dicho, así es el proceso. En 1 de Juan, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Y es importante porque ahí tiene que haber una confesión, es decir, sí, Señor, yo soy así, yo soy una mentirosa, yo le mentí a Juan, a Luisa, a lo que sea, y ahí es donde el Señor ve la sinceridad de nuestro corazón. Pero en el momento en que nosotros pedimos perdón, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos. Siempre nos perdona y olvida, sabe que perdona y olvida y no se acuerda más de los pecados. A veces nosotros mismos no nos perdonamos y el Señor ya nos perdonó hace rato. Y ya para ir cerrando, Clara, me gustaría que tocáramos un caso que me llama mucho la atención en la Biblia, que fue el caso de David, que fue un hombre que cayó en muchos pecados. Hablaríamos de una secuencia de pecados que se le volvió una bola de nieve al final, pero que un pecado lo llevó a otro y a otro y a otro. Y sin embargo, después al final vamos a ver, que es clave, lo que sucedió con David y la actitud de Dios con esto. ¿Qué podemos hablar nosotros de David y dónde se encuentra registrado este caso en la Biblia, Clara? Encontramos en 2 de Samuel 11, encontramos el caso de David. David, cierto, un varón de acuerdo al corazón de Dios, pero también llegó un momento en que fue atacado por el pecado, ¿cierto? David ocioso en su palacio, ¿cierto? Aquí vio a una mujer hermosa que se estaba bañando, ¿cierto? Primer pecado, Betsabé bañándose.
la vista, el pensamiento, lo pensó y lo quiso practicar, la concupiscencia, ¿cierto? Él dijo, tráiganme a esa mujer, O sea, a mi aquí- palacio. Aquí pudiéramos hablar de que él codició a esa mujer con la vista, ¿verdad? Y los hombres son muy Pensó visuales. en tenerla. Y después el segundo pecado fue cuando él ya está íntimamente con esta mujer, sabiendo que esta mujer estaba casada y David también obviamente que tenía sus parejas, pero ahí estamos hablando del segundo pecado que en este caso sería adulterio, ¿verdad? Clara? Adulterio consumado y salió embarazada. Sale embarazada, entonces ya lleva 2. Luego tenemos el tercer pecado, que en este caso es cuando él planifica y manda a llamar al esposo, que en este caso era un soldado que él tenía en Urías Geteo, lo manda a llamar y quiere de que ellos tengan algún tipo de intimidad para que ese bebé que tenía la mujer ahora pasara como que si fuese hijo de su propio esposo. Claro, entonces ya vamos en una bola de nieve, como decías tú, ya vamos en el tercer pecado, ¿cierto? No le resultó esto, entonces va un cuarto pecado, una segunda planificación, ¿cierto? Planifica emborrachar a Urías para que vaya con su mujer y, tú consumaste esto y la dejaste embarazada. No, se queda en palacio Urías, no le resulta. Y ya cuando él ve que no le resultó nada porque había hecho tanto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ya él estaba planificando una y otra vez, ahí ya al final él, en el quinto pecado, él dice, ya tengo que matar a este hombre. Y ahí él planifica el asesinato de Urías Geteo. Y aquí es donde él manda una carta con el mismo Urías al jefe del ejército para que pongan a Urías al frente de la batalla y ahí él pueda morir. Pero estaba insensibilizado David en ese momento porque quizás desde el primer pecado él pudo haberse ahorrado toda esa secuencia de lo que pasó, Clara. Pero para que vean cómo es el pecado, va increyendo, no podemos detenerlo a veces más. Se va como nublando la mente. Se ¿verdad? nubla la mente. En este caso, cierto, David se le nubló su mente, manda a buscar a Betsabé después de la muerte de Urías y se casa con ella para suavizar todo, poner paño frío en toda esta situación, ¿no? Pero lo más clave es que en el momento no hubo consecuencia. Pasó un tiempo desde que él hizo todo esto y después quedó como que todo no pasó nada. Claro, no nos engañemos, así es. Al principio puede que no pase nada, pero después vienen terribles consecuencias. Y lo vemos después, más adelante, cuando el Señor, después de un tiempo, le envía al profeta Natán como para que lo exhorte y le haga ver todo lo que él había hecho, porque el Señor siempre tiene un tiempo para hacernos un llamado de atención a sus hijos, ¿sí o no? Así es, así es. Siempre Él quiere que paremos de pecar, que nos arrepentamos, digamos. Y Él envió al profeta Natán, exhortó la palabra a través de una parábola y le hace ver el error. Sí. Y bueno, yo pienso aquí que es importante para nosotros ver a través de esta historia, Clara, el deseo de Dios de que el hombre se arrepienta, de que el hombre cambie, de hacernos ver nuestros errores, que reaccionemos de la oscuridad en la que estuvimos quizás porque nos dejamos llevar. Pero vemos aquí la actitud de David en medio de toda esta exhortación con el profeta Natán, fue una actitud de arrepentimiento sincero. Sí, de humildad sincera. Que lo expresa incluso en el Salmo 51, donde él dice... tienen que ver el Salmo 51, búsquenlo. Sí, que él Tenemos dice, poco tiempo ahora. crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces podemos resumir que Dios es amor y también Dios es justicia. El hombre falla, Dios juzga, pero cuando el hombre falla y se arrepiente, Dios da una nueva oportunidad, comenzar de nuevo. Dios es el Dios de las segundas, terceras, cuartas y quintas infinitas oportunidades cuando vamos de rodillas y sinceramente. Porque la intención de Dios no es de destruir al ser humano ni de condenarlo. Amén. La intención de Dios es que el ser humano se arrepienta y se restaure. Amén. Que yo creo que ese es lo más importante. Entonces, Dios, y esto me gustó mucho, y lo escuché ayer que lo estábamos comentando, Clara, Dios aborrece
el pecado, pero ama al pecador. ¿Por qué aborrece el pecado? Porque te hace daño, te lleva a la muerte. Sin embargo, el pecador, él lo ama y siempre le va a dar una oportunidad nueva. amén, amén. Entonces, ya para concluir, el pecado está presente constantemente en nosotros porque Así es. nacimos con una condición Caída, ¿no? caída, estamos en una condición de pecado por herencia, por naturaleza, ¿verdad que sí? ¿Y qué otra cosa podemos concluir? Pero tenemos herramientas espirituales para combatirlo. ¿Cuáles Estamos son? hablando de el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos ayuda, que es el que nos convence de pecado, justicia y juicio. Tenemos la palabra de Dios que nos está dando esa guía, esa fortaleza, que nos está mostrando verdaderamente nuestra condición, porque es como un espejo, dice la palabra, para ver si estamos bien, si estamos mal. Tenemos la oración, que es cuando confesamos a Dios: Señor, estoy mal, estoy cayendo en esta situación, ayúdame, y pedimos auxilio al cielo. Y es clave entonces aquí la comunión diaria con el Señor para poder vencer toda tentación que se nos presente y no cometer pecado de ningún tipo, Clarita. Claro que sí, Jesús venció el pecado y murió en la cruz para que tuviéramos ese perdón. Gracias a Él podemos ir y ser perdonados por Dios. Amén. Importante la obra de Jesús en la cruz, porque Jesús vivió en esta tierra y Él no pecó. Y esa fortaleza de Jesús la obtuvo a través de su comunión con el Padre. Amén. Y Él caminó en obediencia a la palabra de Dios porque Él vivía en oración estrecha con el Padre. Y hoy en día nosotros contamos con la presencia de Jesús dentro de nosotros, que es la que nos ayuda todos los días ante cada situación a poder resistir y aborrecer el pecado. Amén. ¿Qué te parece ahora si terminamos? Hacemos Sí. un llamado a nuestros Sí. amigos. ¿Y cuál es el llamado que podemos hacerle a los amigos que nos están viendo? Bueno, Clara? el llamado que le hacemos Dayanita y yo en esta tarde, recepción de sábado, es que debemos reconocer ante Dios nuestra condición de pecado, ser específicos al confesarlo, ¿cierto? Y pedirle a Dios fuerza, como decía, pedirle a Dios fuerza para abandonar el pecado, para combatirlo, ¿cierto? Y sobre todo que renueve nuestra mente y nuestro corazón para apartarnos del mal. Importante esa parte, ¿no? Que podamos estar nosotros en una comunión constante, confesando diariamente, en la mañana, en la noche, siempre hablando con el Señor. Señor, tengo estas luchas, Señor, ayúdame. Y el Señor está ahí siempre para ayudarnos y para perdonarnos, porque Cristo Jesús para eso ha venido, no para condenarnos, sino para que nosotros podamos ser salvos a través de Él. ¿Sabes, Dayanita? Su misericordia se renueva cada mañana. Cada mañana es un nuevo comienzo. Así es que adelante. Amén. Qué lindo este tema, Clara, Muy me lindo, gustó. sí. ¿Te A mí me gustó? gustó al final, sí. Y esperamos también que te haya gustado este tema en esta recepción linda de sábado. Y ya vamos entonces a escuchar otro himno maravilloso. Clara, ¿qué te parece? Escuchemos para terminar. Para terminar, ya volvemos. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi
Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Y aquí estamos de regreso nuevamente después de escuchar este himno tan lindo. Perdón te ruego. Perdón te ruego. Qué maravilla, porque hablaba como que de lo que estuvimos conversando hoy, Clara, ¿no? Claro que sí, el perdón maravilloso del Señor cuando vamos con sinceridad y humildad ante Él, y Él nos perdona y en su misericordia nos deja nuevos y limpios. Qué maravilla. Es como el cierre especial para este tema, escuchar este lindo himno que habla específicamente sobre esto, lo que es el perdón de Dios. Y bueno, yo quisiera que en este momento, ya como para cerrar el tema, Clara, nos pudieras acompañar con una oración final. ¿Cómo no? ¿Ya? ¿Cómo no? Les invito entonces a inclinar sus rostros, ¿cierto? Y a elevar el espíritu al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre celestial, Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, siempre nos das los buenos consejos, nos instruyes para saber lo que tenemos que saber, lo que tú quieres que tengamos atesorado en nuestra mente y nuestra alma. En esta ocasión lo que implica el pecado. Señor, sí, estamos inclinados al pecado, pero tenemos, Señor, la solución que eres tú, Cristo. Tú moriste en la cruz por nosotros, por todos nosotros, por el perdón de nuestros pecados y nos libraste de la muerte eterna. Entonces ahora podemos ir ante Dios y pedir perdón humildemente y somos perdonados, Señor. Eso es maravilloso esta esperanza, esta palabra de luz y esperanza que nos ha dado en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, te damos por toda tu misericordia y tu bondad. Ayúdanos para seguir tomados siempre de tu mano, Señor, siempre, que nunca nos apartemos de ti, porque solamente en comunión contigo podremos combatir el pecado, Señor, y vencerlo como Cristo lo venció. Ahora, Señor, bendice a todos los oyentes, a todos los que nos están mirando, los que están conectados y los que lo harán después, Señor, desfasadamente, Señor. Que a todos llegue esta palabra maravillosa de perdón y reconciliación que tú nos regalas, Señor, porque eres bueno y misericordioso. Te amamos, Señor, y dejamos todo esto en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Rey que viene pronto. Amén y amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, Clara, por estar aquí Gracias conmigo y que pudimos compartir Gracias a ti, juntas este tema, ¿verdad?, tan especial del pecado. Y no queremos irnos sin invitarte para el día de mañana, que vamos a estar acá en la iglesia a partir de las 9:30 de la mañana en esta escuela sabática de forma presencial. Ven, Huérfanos 2309, estamos ubicados en su iglesia Fe y Esperanza. Aquí nos podemos abrazar, apapacharnos, podemos confraternizar, podemos compartir. Llorar, reír. Sí, llorar, reír, traer tus penas, escuchar los cantos en vivo que tenemos acá tan especiales, y es por eso que te extendemos esta invitación. Mañana de igual forma a las 11 de la mañana también tenemos nuestro culto divino, Clara, bien especial también, ahí con la palabra de Dios, que vamos a tener también
un invitado especial para que podamos deleitarnos y concentrarnos en el Señor en este día tan especial. Y durante todo el día también hay programación en la iglesia, ¿verdad que sí? Muchas, de 0 a 100 años. Y es por eso que quedamos despedidos, Clarita. No sé si querías decir algo. Sí, solamente feliz sábado, que Dios los bendiga. Amén, amén. Feliz sábado. Los esperamos, chao.